Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y agradeciendo vuestra asistencia a este acto. Desde la Concejalía de Cultura que actualmente represento del excelentísimo Ayuntamiento de Espera, en esta ocasión me estreno como actual concejala, inaugurando la sexta edición de lo que vienen a ser las Jornadas de Cultura. Y tengo el gusto de presentarla. Como ustedes sabéis, bueno, en realidad no son las sextas, deberían de ser las séptimas, porque en el año 2014 se hizo una especie de prólogo que, como aniversario a lo que eran el 1100 años del castillo, la construcción del castillo y el 400 de la apertura al culto de nuestra iglesia Santa María de Gracia. Sirvan estas jornadas, una vez más, un año más, como medio de poner en valor y conocimiento la extensa e interesante historia de nuestro pueblo Espera. Siempre es interesante que conozcamos diversos aspectos de nuestra historia y nuestra cultura, y nada mejor que la celebración de esta jornada, y agradeciendo siempre a los ponentes y conferenciantes que hoy iniciamos, a estas personas que después de muchas horas de trabajo dedicado a estudio de datos en archivos y en bibliotecas municipales, le dan forma después, en forma de artículos diversos para periódicos y libros que después tenemos en nuestras manos y tenemos el gozo de disfrutar esta creación de parte de tanto de historiadores como tenemos el gusto de conocer y que viva sea nuestro vecino de la localidad, y como otras personas que en este caso, a partir de la semana que viene, si vienen personas, historiadores también de otras localidades. Quiero dar las gracias muy especialmente a Manolo, nuestro historiador local, como acabo de decir, y a Pepa, la arqueóloga, que por motivos de enfermedad no ha podido asistir hoy. Y tenéis la programación, al fondo de la mesa tenéis la programación de lo que vienen a ser las 5 jornadas de historia que van a ser los 4 viernes de octubre, del mes de octubre, y se terminará con el primer viernes de noviembre, el día 3, haciendo la conferencia de la Hermandad de Jesús de Nazareno. Y ahora, para darle paso a Manolo, para mí personalmente, a pesar de la relación que me une con él, no es fácil presentarlo, porque además de que fue mi maestro en la segunda etapa de EGB, mi maestro de francés y de lengua, como buenas notas que me puso. Después ya sabéis que formamos parte de somos familia, somos cuñados. He estado 10 años compartiendo con él, con Manolo también Casco, la dirección del colegio hasta su jubilación. Y para mí no es fácil presentar una persona que tanta relevancia y tanta historia y tantos datos de Espera conoce, y que además tenemos la suerte de que lo tenemos a pie de, o sea, aquí siempre con nosotros, y que le dedica mucho tiempo de su vida laboral, personal, o sea, de su vida personal y privada, como he dicho, a recoger datos para después darle forma en artículos que van a configurar lo que es la cultura de nuestro pueblo. Haciendo un repaso de lo que va a ser el guión de la jornada, hoy la jornada va sobre el puente de la Angostura. La semana siguiente, el viernes que viene, la extracción de la sal en la provincia de Cádiz, las urgencias salobres en el término de Espera. El viernes 20, la silla del Cabildo Catedral de Sevilla y el Molino de los Diezmos. El viernes último del mes de octubre va sobre Carissa Aurelia y los resultados de los últimos estudios arqueológicos. Y por último, como acabo de nombrar anteriormente, el viernes 3 el primer viernes de noviembre, el 3, pues va a la conferencia sobre la Hermandad de Jesús de Nazareno. Espero que disfrutéis y que aprendamos siempre un poquito más de nuestro pueblo, ¿vale? Bien, buenas noches. No sé, como el año pasado ya tuvimos muchos problemas con la acústica, hemos bajado la mesa aquí, que yo creo que se escucha mejor, retumba menos, y la gente que... Yo no tengo ese problema, pero hay mucha gente que sí lo tiene, problemas de oído, no los tenga hoy. Hoy vamos a dar comienzo a esta sexta jornada, que serían la séptima, como decía Mari Carmen. Yo primero, dándole las gracias a ella por la presentación. Son muchos años los que hemos estado trabajando juntos en la escuela, somos familia, pero en fin, ella tiene un cargo y yo estoy aquí por amor al arte. Y le agradezco de todas maneras las palabras que nos ha dedicado, tanto a Pepa como a mí. Pepa no puede venir porque ella de noche no puede conducir, el marido no está ahí, entonces no tenemos a nadie que pudiera venir a traerla. Ya aparecerá la semana que viene. La primera conferencia, yo en principio me planteé solamente una, pero después vino Coqué, el
presidente de la, creo que se llama, el hermano mayor de la Hermandad de Jesús Nazareno, y me propuso que al hacer este año el aniversario de la realización de la imagen del Nazareno, que fue en 1633, que podía dar una conferencia. Pero yo ya tenía preparada esta primera, que era una conferencia, un acercamiento para que ustedes conocieran algo sobre el puente de la Angostura. Lo conocemos desde hace mucho, bueno, cada uno de nosotros desde que nació, porque el puente siempre estaba ahí, desde 1796, que se terminó del todo. El puente siempre está allí, o sea, nosotros lo hemos conocido siempre, ¿no? Pero era una especie de edificio que pertenece al patrimonio de Espera, y sin embargo, yo he visto publicado, yo creo que nada del puente de la Angostura, y sin embargo hay mucha documentación, como vamos a ver ahora. Como decía, la conferencia que yo tenía preparada para este año era la del puente de la Angostura, de Espera, 1765-1796. Esta es una fotografía de los años 20 que hizo Quijano, fotografía ya famosa porque la hemos publicado en varios libros aquí en Espera. Este también apareció en un libro, el de la ordenanza del Marqués de Tarifa, que nos hizo el compañero Manolo Casco, y fue la portada del mismo. Era una especie de grabado a plumilla de la fotografía anterior de Quijano. Bien, para hablar del puente de la Angostura hemos tenido que recoger información yo por lo menos de 3 archivos. Uno es el Archivo Municipal de Espera, donde hay una parte importante que habla del puente de la Angostura. Otra del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde se conserva la escritura de Pedro de Amaya, que fue el arquitecto maestro mayor de obra. Él era de Medina, pero fue el que contrató, o sea, el que vino aquí a la subasta y la ganó y realizó el puente la obra completa del puente de la Angostura. Y por último, el Archivo Diocesano de Jerez de la Frontera, donde fue a parar toda la documentación, no toda, casi toda la documentación que había en el archivo parroquial. Don Domingo se la llevó en el año 82, creo que fue, desde entonces está allí. Y tengo que decir, ya el otro día hablando con él, se lo dije, él no puede estar, hoy está en Granada, hablando con Antonio Lozano Merino, él fue el responsable, por casualidad o por lo que fuera, fue el responsable de que se haya conservado, esté en el Archivo Diocesano de Jerez esta documentación. Ahora vamos a ver algunos documentos. Resulta que a finales de los años 60, tanto aquí don Juan Candil o principios de los 70, 68, 69, 70 por ahí, don Juan intentó y llevó a cabo el derribo de la casa antigua del cura e intentó hacer una nueva, la que ustedes conocen actualmente. Para ello tenía que buscar dinero en donde fuera. Una de las ocurrencias fue vender botellas que había que reutilizar, vender cartones, recoger cartones para venderlos y papel. Bien, gran parte de ese papel, alguien del ayuntamiento en aquel tiempo tuvo la ocurrencia de todos los papeles viejos que había, echarlos en el patio delante de la Puerta del Perdón, en el claustro de la iglesia, en el patio aquel, y allí se fue amontonando. Antonio Merino, que entonces tendría, no sé, 12 o 13 años o 14, se dio cuenta de que algunos de los documentos que había allí eran planos del puente de la Angostura. Lo cogió, se lo dio a don Juan Candil, y don Juan Candil lo recogió y lo guardó en el archivo parroquial. Ese archivo, como digo, posteriormente fue a Jerez y allí se ha conservado esa documentación. Si Merino no lo encuentra, seguramente hoy yo no puedo presentar esto, presentaría otra conferencia, pero esta no. Bien, empezamos primero, tenemos que ubicarnos, tenemos que saber dónde estamos, ¿no? En Espera. Este es un mapa del término del año 1838, que se hace para trabajos agrícolas, agrónomos. Aquí un poquito más cerca, y de aquí tenemos que destacar sobre todo la cañada que va, las vías de comunicación que había en Espera en aquel momento, la cañada que va de Arco a Sevilla, la cañada de las Peñas para nosotros, ¿no?, que pasa por detrás del castillo, la carretera, o el camino, no era carretera, que va por detrás del cementerio a las lagunas, pero que llega a Jerez. Si ustedes van a Hipercor, en la parte sur, en la parte de abajo, la parte este de Hipercor, esa calle es la calle Camino de Espera, viene por las lagunas y llega por detrás del cementerio hasta aquí. Eso existía desde la antigüedad. Hay otra que era la carretera que va de Espera a Las Cabezas, pero no la actual. Voy a intentar
con... Este es el camino de las cabezas. Pasa por el lado del antiguo Pozo Santo. Era un camino prácticamente de herradura para que pasaran las bestias y con mucha dificultad pasarían carros. No era la carretera actual, que se comienza a fines del siglo XIX y se termina pues, a principios del siglo XX. Hay otra carretera que es la que viene de Arco, que era otro camino también, y se une aquí más adelante del puente del Hermeadero, para nosotros el Hermeadero, con la cañada que va a Morón. Y hay otra que va hacia Borno. Si ustedes ven este plano, yo lo pondré después más cerca para que se den, porque además tengo que explicar otra cosa. El puente que ustedes conocen ahora no era el primitivo puente, había otro. Si se fijan ustedes en esta carretera, que es la que va a Borno, pasa por el actual, a la izquierda del actual pozo de, el puente de la Angostura, por el lado del pozo de los Bueyes. Lo veremos más adelante, yo lo explico. Otro plano, un mapa un poquito posterior, de 1874, del Instituto Geográfico Estadístico, en donde se ve un poco más claro. Si se fijan ustedes aquí está el puente de la Angostura, pero el camino no pasa por encima, sino que sigue hacia adelante y casi donde se une el arroyo de Franquillo, que es el que viene del puente del Hermeadero, y el arroyo del Salado, por ahí es por donde pasaba la carretera. La carretera no podía pasar por dentro del arroyo, del río. Entonces allí tenía que haber un puente. Y la documentación que hemos visto que sí, que el puente estaba allí. Más adelante lo veremos. Este es un plano posterior, pero que de la misma manera está copiado todo lo que hemos visto anteriormente. Más cerca se ve perfectamente el camino que va a Jerez, el camino que va a Las Cabezas. Este es la carretera o el camino antiguo de Arco y este es el camino de Borno. Pero el puente de la Angostura estaría aquí. Más adelante lo veremos. Y sin embargo el camino aquí donde se ve en el plano que es nuevo, es de 1955, pero está copiado de los anteriores. El camino viene prácticamente donde se unen el arroyo Franquillo con el Salao, que era donde antiguamente en principio estaba el puente. ¿Cómo se comienza la realización del puente? Bien, primero hay un informe de Manuel Bernardo Mateo, que era arquitecto mayor de Sevilla. Este hombre en 1784 dice que se comenzaron a construir 3 calzadas, no a construir, más bien a reconstruir, porque ya existían 3 calzadas, 3 caminos para las salidas de espera. Eran el camino de Jerez, el camino de Borno y el camino de Morón. En los inviernos se ponían impracticables, decía Manuel Bernardo, debido a las sales y margas que componían el suelo. Se creaba mucho barro con el agua y se hacían intransitables. Es más, muchos de los transeúntes que venían de fuera, los que venían con bestias, los que venían con carros, incluso pagaban un dinero para el arreglo de la calzada. El arreglo la reconstrucción de esas calzadas, en principio se intenta pagar con venta de trigo del Pósito. El Pósito estaba ahí arriba, donde ustedes conocen actualmente la discoteca Chic. Estaba el Pósito, estaba el Cabildo, por detrás estaba la cárcel, en fin, había un montón dentro del mismo edificio, un montón de departamentos que pertenecían al ayuntamiento. En 1785 se piensa construir un puente que se arruinó unos años antes sobre el Salado. Se había comenzado con la reconstrucción de los caminos anteriores un puente en el Retortillo. Dice Manuel Bernardo que no era un puente, era una alcantarilla. Y ahora veremos dónde está. El síndico personero del ayuntamiento había solicitado el permiso para la construcción al conde de Floridablanca en Sevilla, secretario de Estado de Carlos III, el día 24 de abril de 1785. Carlos III, saben ustedes que murió 3 años después, en el 88. Bien, después de pedir licencia al intendente de Sevilla, anteriormente había sido Pablo de Olavide, estamos en el tiempo de los ilustrados, estamos en el tiempo de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, de las obras públicas, de muchas infraestructuras que se hacen en España, sobre todo con Carlos III. Decía que se habían pedido licencia al intendente para la reconstrucción de esas calzadas. Se habían vendido 1000 fanegas de trigo del Pósito, que resultaban de ellas unas 10.620 reales. Hacen ustedes la división y sabéis a lo que estaba cada una de las fanegas. Para la construcción de las calzadas más 11.000
reales que debía el Montepío de Sevilla al mismo Pósito de Espera, porque el Montepío de Sevilla había comprado al Pósito de Espera una cantidad de fanegas de trigo y se las debía, no se las había pagado todavía. Pues las dos cantidades se pensaban utilizar la reconstrucción. El total de la reconstrucción de esas carreteras era de 24.000 reales, aunque serían insuficientes. Bien, como decía anteriormente, se piden ayuda a particulares para esa reconstrucción, incluso para el puente de la Angostura. Cuando Manuel Bernardo va a presentar el proyecto, anteriormente todo el estudio que hemos visto, decía que los documentos se tenían que publicar en pueblos colindantes hasta 10 leguas a la redonda. 10 leguas, si una legua tiene 5,5 kilómetros, multiplican ustedes por 10, tienen 55 kilómetros. Todos los pueblos que en línea recta estén de aquí a 55 kilómetros, entonces a 10 leguas, debían de participar también pagando, porque decía que la construcción del puente los beneficiaba a todos. El proyecto de Manuel Bernardo, arquitecto mayor de Sevilla, lo realiza por un valor de 27.190 reales. Eso es lo que dice él que va a costar la construcción del puente. Al final presentaremos las cuentas y es más del doble. Se sacan a subasta el 30 de junio de 1786, se presentan varios postores, entre ellos Pedro de Amaya y Manuel de Aguilar. Pedro de Amaya era arquitecto de Medina Sidonia y Manuel de Aguilar era maestro de obra también, pero venía con él, con Amaya, ambos de Medina. Sin embargo, se le echan para atrás. Las condiciones de la construcción del puente fueron aprobadas por la Academia San Fernando de Sevilla, de Bellas Artes, con algunas adiciones que ellos en Sevilla habían creído pertinentes. Lo que faltara del presupuesto, que hemos visto del trigo aquel que se había vendido, Sevilla debía al Pósito, el Montepío de Sevilla, había que suplirlo con el dinero que se sacara del arrendamiento de las tierras de propio. Ustedes habrán escuchado hablar muchas veces de las tierras de propio. Los ayuntamientos, todos tenían, desde la Reconquista, una cantidad de tierras que eran o tierras comunales o tierras de propio, que el ayuntamiento lo que hacía era arrendarlas a particulares, normalmente vecinos del pueblo, y con ese dinero iban sacando para lo que ahora Tamara tiene que hacer, empleándolo en arreglar calles o en las obras que hicieran falta en el ayuntamiento, en el pueblo. Bien, finalmente el día 2 de junio del 1790 se presentó otra postura por ambos, por los mismos, porque las anteriormente había estado rechazadas, pero Sevilla estaba dando prisa ya, diciendo que había que edificar el puente. El 8 de julio vuelven ambos a hacer postura con la condición de recibir la mitad del importe de la obra. Una de las condiciones anteriormente era que el que cogiera la obra tenía que hacer un tercio del trabajo sin cobrar. Ahora él, como ya está en ventaja porque desde la autoridad de Sevilla, pertenecía al Reino de Sevilla, se estaba metiendo prisa, tiene que hacerlo, entonces es el que aprovecha. Dice que él le tiene que pagar dinero antes para poder empezar, porque él tiene que comprar materiales, tiene que pagarle a los canteros que van allá abajo a sacar los sillares, etcétera, etcétera. Decía que el día 8 de julio vuelven a hacer postura con la condición de recibir la mitad del importe de la obra. Amaya incluso hipoteca su propia casa en la calle Sidón de Medina Sidonia, que estaba valorada en más de 40.000 reales. Luego pondré una fotografía, me parece que eran 52.000 reales, era el valor de la casa. Se le concedió el 14 de enero del año siguiente. A partir de 1791 se empiezan los trabajos allá abajo. Se había empezado el reemplazamiento primero en 1784-85, fue unos cuantos años después. Bien, esto lo ponemos rápidamente, es un plano de la Manchuela del año 1697, era el corregidor del pueblo, realmente el ayuntamiento estaba gobernado por un corregidor que normalmente nombraba el rey, la corona, pero que en los lugares de señorío puede nombrar con la autorización del dueño, del señor del pueblo, en este caso era el duque de Medinaceli. El corregidor era Jerónimo Bocángel y el medidor de las tierras de la Manchuela era Juan García Ejido. La Manchuela eran 4 cortijos que pertenecían al duque, que antes habían pertenecido a Fadrique Enrique de Rivera y posteriormente al duque de Alcalá. Los 4 cortijos eran Madrigal y Los Barros. Aquí tienen ustedes la casita, yo creo que se ve la casita de Los Barros, sí. Este es el cortijo de Los Barros. Y todos estos terrenos
dentro de los mojones que los separan, son las tierras que pertenecen a Madrigal Los Barros. Este es el cortijo de San Antón y toda esta tierra es la que pertenece al cortijo de San Antón. Esta es la casa del cortijo de Ruiz Sánchez, que ustedes no conocían, pero que actualmente se llama Las Peñas. Y todo esto que hay dentro de estos mojones es la tierra que pertenece a Ruiz Sánchez, a Las Peñas. Y esta es la parte que corresponde a la Zorrilla. Y aquí tienen ustedes las tres lagunas, la dulce, la salada, que en este caso es la más chica, y la hondilla. El camino de Jerez pasa por el lado. Lo pongo, aunque es un plano mucho anterior, no tiene nada que ver con el puente, porque aparece aquí una cosa muy curiosa. Ven ustedes el castillo y por detrás del castillo un camino. Bien, ese camino es el camino, la vereda del Retortillo. No sé si los mayores han escuchado alguna vez hablar del Retortillo. Mi padre sí me hablaba a mí del Retortillo, que ahora lo vamos a ver. El Retortillo era el arroyo que viene de Esperilla hacia abajo, actualmente nace prácticamente en el rancho de Esperilla, lo de Emilio Zalo por ahí, y desemboca en el Salao, aquí abajo. Sería este arroyo, desemboca aquí en el Salao, lo que pasa es que no se ve. Y entonces, hay un camino que baja desde Esperilla y llega hasta el que va desde Espera hasta San Antón, da la vuelta de aquí hacia donde está actualmente la gasolinera, pasa por donde está lo del el local de los municipales, de la policía municipal, la calle Diputación, la calle Santiago, por lo del Cooper para arriba, y llega hasta la carretera de Sevilla, luego coge la carretera actual de Las Cabezas, vuelve hacia la colada de Mar de Milano, que atraviesa la finca, lo digo porque mi primo estaba aquí ahora, la finca de mi tío Manuel, actualmente no existe, la cañada no existe, pero atravesaba por allí, por dentro de la finca, y va a dar a la colada que viene de la que va de Arco a Sevilla, que viene de Esperilla hacia abajo. Todo eso que yo he puesto aquí en rojo, todo eso era Retortillo, le daba la vuelta completa a Espera. Y sabemos que era Retortillo porque aparece el arroyo del Retortillo, que era este. Pero además aparece en todas estas fincas de propio, toda esta suerte, se llaman suerte porque eran terrenos que los ayuntamientos sorteaban en épocas distintas, entre distintos labradores del pueblo. Las que estaban pegando al pueblo eran las más cercanas, normalmente las más ricas y las más caras. No costaba lo mismo arrendar una suerte de 3 fanegas aquí, en propio donde está el campo de fútbol ahora, todas las líneas de ven hacia abajo eran suerte. No es lo mismo arrendar allí que arrendar, por ejemplo, la Maldonada, que también eran tierras de propio, tierras comunales, pertenecían al ayuntamiento, pero eran más malas y además estaban más lejos, por lo tanto no costaban los mismos reales. Bien, y digo que cuando vemos una suerte que se arrienda a un fulano, un labrador de Espera, dice que la cabezada alta, porque estaba en pendiente, da al Retortillo, y no da al arroyo, da a la vereda, al camino del Retortillo. Y eso aparece en muchísimas de la suerte. Esta es, como habéis visto antes, la vereda del Retortillo, que pasa por detrás, el castillo está aquí, el pueblo está en este lado, en la parte de abajo del ordenador, y esa es la vereda del Retortillo. Bien, yo tenía el Retortillo, donde está la moto, la carretera esa que viene de Arco también, ese era el Retortillo que le daba la vuelta a Espera. Es una fotografía, creo que me dejó Celito Lozano hace tiempo, y lo he puesto porque este es uno de los puentes, que una de las alcantarillas que se hizo, pero que realmente no era esa la que, es que yo creo que la he perdido, no era esa la que habla en los documentos de los que estamos hablando antes, sino el puente que hay aquí, la alcantarilla que hay aquí, en el camino que va hacia las lagunas, abajo, en el arroyo, actualmente el arroyo de los Puercos, que viene de Esperilla hacia abajo, este era el puente o alcantarilla, decía Manuel Bernardo, del Retortillo. Que además él vino, y pondré una fotografía luego, vino a visitar el puente y dar su visto bueno de que el puente estaba, la alcantarilla estaba bien construida. Bien, el proyecto de Manuel Bernardo tiene distintas condiciones para la construcción de ese puente y lo hace en el estrecho del Pozo de los Bueyes, de ahí el nombre, de la angostura. Una angostura es una estrechez.
y era para hacer comunicable en el invierno el camino de Espera a Borno, porque el puente anterior, decía Manuel Bernardo, con una de las avenidas de agua se había destruido. El primer punto que determina Manuel Bernardo es que se limpiará el cauce 60 varas, que son casi 50 metros, una vara tiene 0,836 metros de 83 centímetros, ustedes multiplican eso por la distancia que tiene y nos da de 50 metros aproximadamente. De ahí hacia abajo, desde el Pozo de los Bueyes hacia abajo, en dirección de las aguas, unos 50 metros. Enfrente de las dos peñas, las peñas yendo para Borno a nuestra izquierda, donde se pone la feria, y la peña que está delante del cortijo del Rancho del Puente. Rancho del Puente, que se llama Rancho del Puente posteriormente. Antes no era Rancho del Puente. Las personas mayores sí saben cómo se llamaba. No sé si alguno de los presentes lo sabe. O de los más mayores. Era Rancho de las Pilas. Con las dimensiones y movimientos que figuran en el plano que veremos a continuación, se harán todos los frentes, o sea, el frente es la parte de delante o la parte de detrás del puente. Los tajamares, que son, ahora lo veremos también, los sitios donde van descansando los pies del puente. Este puente, en principio, lo veremos en el plano, solamente tiene 3 arcos, no 6 como tiene actualmente, aunque 3 de ellos están completamente cegados. Los cubos que delante de cada uno de los pies del arco se van poniendo, y los arcos de piedra de sillería que se sacarían de los riscos inmediatos, los que están al lado de la misma angostura. Debajo, el puente está así, 2 anchos arriba, 1 ancho debajo, en la llaga. Aquí abajo exactamente igual, aquí abajo exactamente igual, así es de forma como están colocados. Lo que pasa es que el puente ya está modificado después de 1796, se han hecho obras, algunas, como veremos alguna fotografía ahora, en muy malas condiciones, que yo creo que merecería la pena el intentar solucionarlo. El punto tercero del protesto de Bernardo decía que desde el arranque de los arcos se colocarán cimbras de madera para los 3 arcos. Las dovelas de los arcos exteriores de 2 pies, recordad, 27 centímetros, y la de los arcos centrales de 2,5. Ahora lo explicamos. A los 2 o 3 días de asentados los arcos, que ya se han asentado, se aflojan las cuñas para poder, se van quitando las cuñas con las que se había ajustado, porque era difícil que coincidiera exactamente. Todas las dovelas son cada una de las piezas, y la de en medio es la clave. Si ustedes han estado alguna vez debajo del puente, me imagino que sí, tiene dovelas por un lado, dovelas por otro, pero por dentro, toda la anchura que tiene, que yo no me acuerdo, aquello puede tener unos 4 metros, 5 metros, toda la anchura que tiene la carretera, esos son también sillares. Toda la parte de encima dice que se rellena de mampostería, de piedra o de ripio, de piedra más pequeña. Se colocan las sillerías en los frentes y se rematan los tajamares con charpa y los cubos con la circunferencia que pide el diámetro. Ahora lo explico. Se enraza las obras con las fajas que determine el piso y disposición del puente. Todas las piedras de la faja es toda la piedra en donde está encajado el puente, los arcos debajo y la faja encima. Ahora lo explicamos. Todas las piedras de la faja con una vara y tizón y 4 pulgadas de vuelo, o sea, por encima, a la izquierda y a la derecha. De donde terminan los arcos, tienen que sobresalir más sillares, más piedra. Vaya. Los antepechos, una vez que se ha hecho la caja de arriba, que es donde se va a colocar, bueno, encima se va a colocar después el camino por donde se va a pasar, hay que protegerlo con antepecho. Los antepechos son los pretiles, lo mismo que el pretil de una azotea, el pretil del puente. Ahora mismo los pretiles que hay son barras de hierro, antiguamente eran sillares. Y dice que los antepechos serían de sillares de una vara de largo, media de ancho, sentadas y metidas en una caja. Quiere decir, si ustedes se imaginan que el puente tiene la anchura de la mesa, la caja hay que rebajarla, por el final hay que rebajarla hacia abajo unos 10 centímetros, en el otro lado otros 10 centímetros, y encima se van encajando estos sillares que harían los antepechos. Después toda la parte de encima se va a ir acumulando con piedra, con ripio, con arena y con cal, como veremos, hasta que se haga
el suelo, la base por donde van a pasar luego los carros o los transeúntes. Bien, decía que los antepechos serían sillares de una barra de largo y media de ancho y tendrían que estar sentadas y metidas en la caja que se abrirán a pico. O sea, aquí hemos colocado, en principio, un sillar, que hay que rebajarlo, uno y a continuación otro y a continuación otro, hasta que se termina el puente. En el otro lado igual. Bien, pues esta piedra de aquí, este sillar, hay que rebajarlo con un pico. Ahora veremos algunas de las fotografías. Yo tengo, bueno, actualmente no lo tengo yo, lo tiene otra persona, una pica que yo pienso que puede ser de aquel tiempo, incluso anterior, de las que utilizaban los canteros aquí para picar la piedra. Se han colocado ya los pretiles, lo mismo en un lado que en el otro, se ha completado toda la parte del centro, pero decía que el hueco que había que hacerlo a pico, de forma que si viniera una riada, esos pretiles, el agua, al encajarse, a quedarse encajados ahí, el agua no la derribara. Y los carros o los transeúntes cuando pasaran tampoco tuvieran fuerza para poder derribarlo. Decía que se abrirían a pico las piedras de la faja de coronación de 3 pulgadas de fondo. Una pulgada tiene 2,5 centímetros, multiplico por 3. Bien ajustadas para que no los muevan los pasajeros ni las avenidas de agua. Encima, guijarro y arena sentados con agua y no con pizón. El pizón es aquella herramienta que antiguamente, yo me acuerdo, siendo chico, cuando arreglaban calles aquí, que para sentar la piedra que se ponía, se cogía una especie de machacador grande, de madera o de hierro, de lo que fuera, para machacar. Últimamente eso ya no se hace ni en las casas tampoco, sino que se asienta todo el suelo con agua. Bien, pues Manuel Bernardo en 1785, que fue cuando hizo el proyecto, ya lo hacía así, no quería la apizonadora, quería agua. En el pavimento se emplearía piedra mediana más fuerte que la de las canteras y los huecos entre las piedras se motearían con mezcla de cal y arena. Aquellas rajitas que quedaran en medio de las piedras había que rellenarla con cal y arena, después de llegarle el agua. Ahora veremos en algunas de las fotografías, como en el arco solamente del central, he podido entrar porque es que en el otro hay que entrar arrastrándose, de la cantidad de barro que tiene. Ahí quedan todavía algunas de las cuñas que depuso de madera y otras de chino, de piedra. Bien, dice que en el pavimento se emplearían piedra mediana más fuerte que las de aquellas canteras y los huecos entre las piedras se materiarían con mezcla de cal y arena bien batida y de 6 pulgadas de guijo y arena para que no hicieran impresión las huellas, para que se quedara firme, fuerte el terreno por donde debían de pasar los carros. El punto número 6 decía que todo el puente y las juntas de sillería se perfilarían con mezcla fina por lo exterior. Todos los paramentos estarían lisos sin desportillo, o sea, sin deterioro, tienen que estar lisos, a simple vista e incluso tocándola. Y los arcos y la bóveda, de debajo, sin garrote, los garrotes era lo mismo, era dejarlo más o menos liso por dentro, sin derecho y que quede el puente rematado según las reglas del arte, decía Manuel Bernardo. El punto 7 dice, como anteriormente había un puente más antiguo a unos 250 varas más arriba del sitio elegido en ese momento, unos 207, 205 metros, se debe construir un trozo de calzada de unas 290 varas, o sea, 240 metros, desde el puente nuevo hasta donde llegaba la calzada anterior del puente viejo. Y lo explicamos. Este es el puente actual. Anteriormente eso no existía. Por aquí lo único que pasaba era el agua del arroyo. El camino este que pasa, el Pozo de los Bueyes estaba aquí, el camino este que es el camino que después condujo, bueno, ahora actualmente a la Gaviota, pero a esta altura llegaba, había un puente antiguo, el primero, el primitivo, llegaba desde aquí a la carretera antigua de Borno. Ay, por Dios, que se ha perdido. Bien, dice que a continuación del puente, desde aquí hacia este lado, debería de hacerse una calzada que antes no existía, que tuviera 290 varas. O sea, yo he medido, no sé si me aparece en la fotografía por ahí más adelante, 240 metros, desde aquí hacia la carretera de Borno, y había que engarzar en la carretera antigua, que era esta,
porque esta zona de aquí es la zona del arroyo Franquillo y esta de aquí es la zona del arroyo Salado. El puente estaría aproximadamente aquí, pues desde aquí arriba hasta la carretera de Borno había que hacer, donde iba la antigua, había que hacer un enlace que es la carretera actual, para enlazarla a las dos. Como decía, esta fotografía antigua, lo estaba diciendo anteriormente, este es el camino que aparece, y aparece por aquí, no es exacto, según las varas que decía el maestro Bernardo, esto es un poquito más cerca, pero mirad que este es el arroyo Franquillo y este es el arroyo Salao, el puente venía por aquí. Aquí se ve un poquito mejor. Esta es la carretera que viene de la calle Lepanto, por la puerta, por la avenida del Príncipe ahora, por la puerta del Instituto, y llega, por aquí pasa por lo alto del puente, no es por lo alto del puente, pasa por el lado, pasaba por el lado. Y esta es la carretera que iba a Borno, o sea, el puente estaba aquí, y esta es la carretera que continúa después hacia el Higuerón, hacia los llanos, hacia la Salina primero, hacia los llanos, el infierno, Carías, después. Pero esta era la carretera antigua, y este mapa, este plano, que es de 1878, nos lo muestra claramente, el puente estaba ahí. Yo lo había visto este plano 100 veces, pero nunca había pensado, como estaba ya el puente de la Angostura, nunca había pensado que ahí había un puente más antiguo y que pasaba por ahí. Este otro, como decía anteriormente, que era de 1955, fue el año que yo nací, pero que está calcado de los anteriores. Entonces hace exactamente lo mismo. Dentro del mismo proyecto de Manuel, bueno, continúa, son 8 puntos, este es el último, dice que la nueva calzada se uniría a la anterior y debía tener 290 varas de largo, como decíamos anteriormente, 204,5 metros y 3 varas de ancho. Esa es la anchura que tenía. 3 varas por 8,3, 8 por 3, 2,5 metros. Esa es la anchura que tiene la carretera de Borno. El asentista, que era la persona que se iba a encargar de la obra, en este caso Pedro de Amaya, al maestro Amaya para pagar el alquiler de las bestias en las que trae las herramientas, el cuarto en el que vive aquí, una casa que alquila con los albañiles que trae, 3 días de jornal y 23 reales que le paga el herrero por componer las herramientas que le van estropeando, 150 reales, 5.940 reales. A Domingo Pérez García, maestro cantero, por sus jornales y a sus oficiales por recibo que emiten los días 13, 16, 21 de junio y 23 de julio. Estamos en 1791. Lo mismo a Juan García Amaya, vecino, en este caso no es Pedro de Amaya, es García Amaya, un vecino de Espera, por 91 caíces de cales que utilizan allí. Un caíz tiene, los caíces se medían el litro, es lo mismo que cuando decimos 1 metro de arena, ¿no? Entonces eran que cada uno tenía 666 litros y le pagan 1.365 reales. Al maestro Amaya por ir a Sevilla a consultar con el arquitecto Bernardo Mateo, porque el sitio tenía problemas en el sitio, no sé lo que pasaba, cobra 257 reales con 17 maravedíes. Cada maravedí son 34 reales. Perdón, cada real son 34 maravedíes. Interviene en la obra Simón Álvarez, un albañil de aquí, era albañil, no era arquitecto, pero interviene en el puente de la Angostura, el maestro de obra, interviene en el castillo, e interviene en muchos pleitos de los que se dan. Este es un personaje del pueblo que merecería una conferencia él solo. Muchas veces gente que tenía pleitos se encomendaba a él era el que los defendía, él no era abogado. Es uno de los que construye la puerta, la fachada de la ermita también. Él es un poquito después de más o menos, de la construcción del puente, es también el capiller de la Hermandad del Cristo de la Antigua, o sea, el santero, es el que se hace con todas las joyas. Normalmente vive allí, aunque él era albañil, tenía una casa en el Pozo de la Calle, vive allí. Y además tengo el testamento suyo y tenía una persona que no era pobre de solemnidad. Bien, decía que interviene en la obra Simón Álvarez, maestro albañil local, a partir de la semana que terminó el 1 de octubre, porque Pedro de Amaya se fuga, se quita de en medio, el 11 de octubre. A Fernando Pérez de Mier, que era un personaje familiar del padre Ceballos, Fernando de Ceballos, Pérez de Mier,
El menor, por haber ido enviado por la justicia del pueblo a solicitar que Amaya volviera, le pagan 30 reales. Pero posteriormente a José Álvarez Escobar, que era el secretario del ayuntamiento, notario del pueblo, dice que por gastos de viaje a desplazarse a Medina Sidonia por orden de la Junta estatal le tienen que pagar 300 reales. A los canteros que sacaron piedra hasta el día 15 de octubre, 632 reales. Yo, bueno, voy a andar ligero porque es demasiado pesado quizá, ¿no? Él da tanta... El día 22 de octubre ya ha vuelto Pedro de Amaya, no dice en la documentación, no dice en ningún momento qué es lo que le pasó para que el hombre se quitara de en medio. Para la madera que hizo falta, para la cercha, la cimbra que se ponía debajo de los arcos, Simón Álvarez presenta recibo por 917 reales. Se continúa pagando a los peones y a los canteros más allá de diciembre de 1700, bueno, no más allá, hasta enero, creo que era, hasta enero de 1792. A Andrés Cabo, digo Cabo porque seguramente se escribiría con B, pero en el documento dice, lo escribe con V, que era también maestro cantero, en este caso vecino de aquí, aunque era un apellido que aquí no se daba, por 75 varas de piedra que tuvo que cortar para los antepechos. Ya sabemos quién hizo, por lo tanto, los antepechos, los pretiles del puente, lo hizo Andrés Cabo. A 24 reales, 1.560 reales. Y al mismo Andrés Cabo, por el desmonte y rebaje de los cerros de al lado, lo mismo el que está yendo para Borno a la derecha que yendo para Borno a la izquierda, el desmonte al rebaje de aquellos cerros, 600 reales. La última semana de trabajo son del 25 de enero de 1792, se pagaron 287 reales y 17 maravedíes. Esa misma semana también pagaron a Pedro Zaleguero, maestro cerrajero de la villa, que tuvo que componer distintas herramientas de los canteros, de los albañiles que trabajaban allí. Al arquitecto Manuel Bernardo se le paga posteriormente, bueno, en el año 92 ya, 450 reales por venir el 24 de marzo, una vez que ya se ha terminado el puente. Y posteriormente se le vuelven a pagar 450 reales por otra visita que hace ahora en 1794, para ver si el puente estaba bien hecho. Este es el documento del resumen de las cuentas. El documento son fotografías, se conserva perfectamente, fotografías que se conservan allí en el Archivo Diocesano de Jerez, y he puesto donde viene el resumen que hace el encargado de las cuentas. Era un cura que vino aquí en 1716, se jubiló en 1756 creo que fue. Sin embargo, en 1784 y posteriormente todavía estaba aquí y él se hace cargo de las cuentas. Él va recaudando, cogiendo el dinero que le da el ayuntamiento. Cuando hace el resumen dice que se han gastado en la obra del puente 41.743 reales y 32 maravedíes. Habían entrado en su poder, o sea, le habían pagado a él 38.320 reales y 21 maravedíes. Y resultaba un alcance a su favor, o sea, que le debían a él 3.423 reales y pico. Por otro lado, ha costado el puente, lo que dice arriba, 41.743 reales. Se habían destinado en principio 21.620 y se han gastado de más. Eso pasa muchísimo, como ustedes saben, yo no sé, Tamara lo sabrá también porque tiene que saber de número de obras del ayuntamiento, lo que se empieza pareciendo una cantidad se termina pagando el doble. Resultan gastados de más de la cantidad prevista al principio, 20.123 reales. He puesto algunas fotografías, ahora veremos una que es la que conservamos aquí. Estas son picas de desbaste para ir cortando la piedra en distintas, algunas picolas, martillos como estos de aquí, una picolita como esta. Estas están sacadas de internet, pero esta no, esta es una pica que se llama para cortar, una de las herramientas que se utiliza para cortar la piedra. Bueno, ahora mismo no puedo decir ni dónde está, ¿no? Pero está localizada. Es una pica de desbaste encontrada en Espera. Me la llevaron hace poco a la casa. Termino con una serie de fotografías de cómo está el puente. Ahora a continuación voy a poner las dos fotografías que faltan, porque seguramente hay un problema con el PowerPoint, pero voy a poner las dos fotografías que son lo más importante quizás de la conferencia. Lo que es el puente actualmente. Tiene 3 arcos, este es el central, aquí es donde solamente se puede entrar, porque en los otros, en este
y en este tienes que entrar arrastrándote. Está de fango hasta arriba, de barro hasta arriba y de vegetación. Ven ustedes, esta es una vista desde la parte del Camino de las Gaviotas, el arco central. Aquí está el otro arco, aquí se ven las dovelas del arco de la izquierda y aquí están las dovelas del arco de la derecha. Lo que decía antes de soga y tizón realmente no son, es tizón. Ven ustedes un sillar, otro sillar y en medio y arriba uno en la mitad. Era la forma de ir engarzando uno con otro y hacer el muro. Estas son las dovelas. El problema que tiene la piedra de espera, tanto aquella como esta de aquí arriba del castillo, es que es muy buena para la construcción, para picarla, pero muy mala para la conservación. Hay un trabajo sobre la Catedral de Sevilla en el que habla del espera. Yo creo que la cantera de espera, no sé si el segundo, el tercer, la tercera cantera en volumen de piedra que se utilizaba en la Catedral de Sevilla. Bien, pues en la primera, en el orden de la más mala. De la más mala quiere decir que se pica antes, se pudre antes. Sin embargo, era la más buena a la hora de picarla y de trabajarla pronto y llevársela para allá. Estas son las dovelas del arco central. En muchos casos ven ustedes aquí la cal. Claro, aquí no sabemos si esta cal es de la original o nueva. Esta es una de las cosas que decía. Esto es un arreglo que se hizo un tiempo. Normalmente, aunque se pusieran los ladrillos, lo que al menos se debería hacer, aparte de la limpieza de los arcos, es esto, enfocarlo con una mezcla de arena y cal, como la que se ha utilizado abajo en los arcos también, y se quita el ladrillo. Eso no se ve, hay que entrar allí para verlo, pero está muy feo. Esto que están viendo ustedes aquí es la charpa que se llama el escarpe, con la que terminaban cada uno de los cubos, de los pies, donde empezaba el arco central y los dos arcos laterales. Ahora veremos fotografías del arco, o sea, de los tres arcos completos, y está a esta altura. Esta es la altura que tiene. El fango está un poquito más para abajo. Sin embargo, esto antiguamente, no sé, podía tener por lo menos 2 metros, debería de tener. Esto es lo que les decía también, en medio, esto es debajo del arco central. En medio hay distinto, para unir una piedra, un sillar con otro en el arco, en las dos velas, se utilizaba o piedra o cuña de madera, como esta que se conservan todavía. Es una fotografía del arco, ya hacía más distancia, del arco central. Esta es la clave. Realmente aquí yo creo que tiene 2 claves, no una, porque es que estas 2 están prácticamente en el centro. Recordad que las claves son las dovelas que quedan en el centro de cada uno de los arcos, que una vez que se colocan ya el arco no se puede caer. Esta es la parte de la cantera que da al rancho del puente, y esta es la parte de la cantera, de ahí se sacó toda porque aquello era más grande, tenía más volumen, toda la piedra del puente. Una fotografía esta desde la parte de espera. También, bueno, ven ustedes el corte, como los sillares se van adaptando también al el plano, que lo veremos posteriormente. No era completamente plano, recto como ahora, estaba un poquito en pendiente. Ahora lo busco y lo pongo. Claro, actualmente nosotros lo que vemos en el camino es alquitrán. Antiguamente lo que tenía era piedra, ripio, con tierra encima y con cal machacado, de forma que la piedra que tenía encima hacía imposible que cuando lloviera tú pasaras por encima y te llenaras de barro. Muchas gracias, pero no es muchas gracias, porque voy a intentar poner las 2 fotografías, a ver si es posible, las 2 fotografías de los planos, que es lo que me queda. Si no me aparece aquí, lo pongo en el PDF.